tal? Hola. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Pues aquí estamos. Gracias. Aquí estamos una vez más, transmitiendo desde la Iglesia Puerta del Cielo. Estamos dando seguimiento a este seminario llamados a libertad, que pues sabemos que está siendo de bendición, sabemos que está impactando al enemigo, porque sí ha habido alguna oposición, pero salimos adelante, salimos triunfando, porque nosotros sabemos en quién estamos confiando. Entonces, vamos a continuar. La vez pasada estuvimos hablando de la maldición de la tierra, de qué es lo que trae la maldición a la tierra, y hablábamos de la idolatría, hablábamos del ocultismo. Hoy vamos a seguir hablando acerca del ocultismo. Y bueno, pues el punto es el siguiente: el ocultismo lo podemos ver a nuestro alrededor, y no es por supuesto el único causante, pero una parte es de que en la iglesia tradicional, a pesar de que se habla de Dios y se supone que se está tratando con cuestiones espirituales, la verdad es de que se niega toda manifestación sobrenatural. Entonces simplemente se sigue una serie de rituales, y esto pues deja a la gente insatisfecha. Al quedarse insatisfecha, bueno, pues entonces le va a buscar por otro lado. De hecho, hasta en algunos lugares, en algunas parroquias, se pueden ver que luego tienen un pizarrón de anuncios, y ahí se ve que se están promoviendo pues cursos de yoga, cursos de meditación, de metafísica, que bueno, pues no estoy yo totalmente seguro y no quiero averiguar si se hace inocentemente o no, pero el punto es de que en estas áreas es donde el enemigo pues aprovecha para meterse, para poder satisfacer la necesidad de las personas de lo sobrenatural, que si no se encuentra en la religión, si no se encuentra con Dios, pues entonces se va a buscar por otro lado. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 11, del 13 al 15, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces aquí vemos que no es extraño, es lo que deberíamos de esperar, que los ministros del enemigo se disfracen como algo bueno, como algo santo, como algo que viene a cubrir esa necesidad que tenemos de lo espiritual. ¿Cómo ves tu esposa? No, pues sí, es muy claro el asunto, porque bueno, pues yo creo que nuestro ser busca algo superior, algo más grande. El problema está en que el hombre descubre otra dimensión, pero a través del ocultismo, como dices, va a buscar por otro lado. Y pues realmente el mundo del ocultismo es real, pero mucha gente piensa que por ser real es bueno. O si es algo sobrenatural, pues es de Dios. Y no todo lo sobrenatural es de Dios. Entonces es muy importante que podamos nosotros conocer esto, porque muchos ignoran la realidad de un enemigo espiritual. Sabemos que es un falsificador, que es un imitador. ¿Y por qué es imitador y por qué es falsificador? Pues porque hay cosas que son muy valiosas en las cuestiones espirituales, en las cuestiones sobrenaturales, de manifestaciones y todo. Entonces trata de imitar. Él no tiene una creatividad de por sí, pero sí imita las cosas de Dios. Entonces es ahí donde podemos caer en un engaño, ¿verdad? Si no conocemos la verdad, nos vamos a ir con el engaño de la mentira. Entonces, no sé si venga el momento. Sí, les quiero platicar un detalle de una persona que conocemos que se fue de viaje a China. Entonces, pues obviamente el idioma no se entiende.
no se conoce nada, las costumbres son totalmente diferentes. Entonces regresó muy molesta porque dice que la gente es muy abusiva, que en alguna ocasión iban caminando, vieron algo en un lugar, entonces entraron a comprarlo y pues ahí nada más la persona tomó un billete y le regresó a otros. Después, más adelante, quisieron pagar en otro lugar con los billetes que les habían dado y les dijeron que no servían, que eran falsos. Si no conoces lo verdadero, pues lo que te den vas a pensar que es bueno. ¿Por qué? Pues porque no conoces lo verdadero. Y entonces te vas con cualquier engaño. Y pues de ahí también quiero aprovechar para comentar esto. ¿Cuáles son los billetes que se falsifican? Se falsifican los de más alta denominación, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque son valiosos. Entonces, necesitamos entender que las cuestiones sobrenaturales son reales, sí, pero que hay imitación de lo verdadero, de lo bueno. Hay imitación porque es importante, porque es valioso. Entonces necesitamos conocer la verdad para que no nos engañen, ¿sí? Porque pues, no van a falsificar un billete de 20 pesos, ¿verdad? Porque pues eso es que no vale la pena. Tiene que ser algo que verdaderamente valga la pena. Entonces, pues tomen esto para que lo tengan bien claro y que por el ocultismo pues se abren otras puertas. No es tan sencillo porque se abre a un reino en otra dimensión completamente. Entonces ahí sí no hay manera, ¿verdad? De regresar en algún momento, ¿no? O sea, cuando ya se ha avanzado mucho en esas tinieblas, en esa oscuridad, en esas cosas desconocidas, porque ya habíamos hablado que la fascinación que producen en la gente es el conocer algo más allá, el tener un conocimiento, un acceso al conocimiento que no toda la generalidad. Entonces eso trae un orgullo espiritual de que yo sé cosas que tú no sabes y yo manejo situaciones y yo me doy cuenta, ¿no? Sí, se maneja mucho de que el conocimiento es poder. Entonces, buscan el poder, buscan el conocimiento en lugares donde no todo el mundo tiene acceso. Y eso los hace sentirse poderosos, los hace sentir que tienen el control. Bueno, pues algunas de estas puertas son el espiritismo, fenómenos psíquicos, percepción extrasensorial, adivinación, magia o ya directamente el satanismo, ¿no? Y pues vamos a ver también acerca de cómo se manejan las falsas doctrinas de lo sobrenatural. Así es, para que estemos apercibidos, no porque queramos conocerlos más. Ni profundizar, nada, no le estamos haciendo propaganda, ¿no? Simplemente para saber cuando algo o alguien por ahí está metido en esto, pues que podamos detenernos a tiempo y que no caigamos más profundamente. Claro, nada más como una cuestión de identificar, ¿no? Ciertas características, pero no vamos a entrar muy profundamente en esto. Ni vale la pena, como dice mi esposo, no vamos a hacerle la propaganda a la competencia, ¿no? Sí, así es. Entonces recuerden, nosotros tenemos acceso a lo verdadero. Nosotros tenemos acceso directo a Dios mismo y el Espíritu Santo mora con nosotros. Si alguien quiere, en verdad, tener experiencias fuera de lo normal, fuera del mundo material, pues que se meta a conocer a Dios. ¿Para qué te vas por la parte de atrás si puedes conocer directamente lo bueno y lo real, que por supuesto es sobrenatural y por supuesto es asombroso y maravilloso? Y la puerta es nuestro Señor Jesucristo. No hay más. No hay más, no nos podemos ir por otro lado. Entonces, vamos a hacer una breve comparación en algunas cosas entre lo que es del Espíritu Santo y lo que no es del Espíritu Santo, por lo tanto, que viene siendo el engaño, ¿verdad?
Entonces voy a empezar. Muy bien. Uno y uno. Dice, en el bautismo en el Espíritu Santo, la persona recibe la plenitud y el derramamiento de ese Espíritu Santo. Dice Joel, desde el Antiguo Testamento 2:28, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán sus hijos y sus hijas, sus ancianos soñarán sueños, y sus jóvenes verán visiones. Y después en Hechos 1:8 dice, pero recibirán poder, dice el mismo Señor Jesús hablando, cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Es una promesa de parte de Dios recibir el Espíritu Santo. Y todos somos susceptibles a recibir el Espíritu Santo. Lo único que necesitamos es desearlo. Bueno, por supuesto, ser salvos. Primero, ser hijos de Dios y después desearlo. Y recibimos este bautismo que nos llena de poder. Así es. Y en el ocultismo, pues lo que se recibe en la ceremonia, digamos, equivalente, lo que se recibe pues, es un espíritu inmundo. Que este espíritu también los va a guiar, pero se van a ir para el lado oscuro. Wow. Bueno, pues otra de las comparaciones que tenemos es que el Espíritu Santo nos llena de energía. Es un poder, es una energía, ¿verdad? Es un gozo, o sea, podemos sentirnos, ¿cómo se puede decir? Rozagantes cuando recibimos el Espíritu Santo, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, pues es un gozo indescriptible que nos satura, que nos llena. En cambio, pues un espíritu inmundo convierte al individuo en un monigote, en una persona pasiva, porque nada más está permitiendo que entre el espíritu y el espíritu es el que hace y la persona pues se anula completamente sus capacidades. Así es, el Espíritu Santo guía, pero la persona está en total control de lo que está haciendo. Así es. Pero el Espíritu Santo va guiando. El espíritu inmundo controla, domina. Se pierde totalmente la voluntad y el libre albedrío de la persona. También tenemos que Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, es quien bautiza en el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros somos bautizados con el Espíritu Santo, es el mismo Señor Jesucristo quien nos está bautizando, porque es el cumplimiento de su promesa. En cambio, cuando se hace en el lado oscuro, en las tinieblas, pues esto no lo hace otra persona más que un medium, o se hace en una sesión, y entonces a través de estas personas, que pues ellos se prestan para estas maniobras, es que se puede hacer esta inducción, se puede dar esta entrada hacia este reino. También hay dones sobrenaturales, eso ya también lo habíamos dicho, que el enemigo también da dones sobrenaturales. Y hay dones que son verdaderos que el Espíritu Santo nos da. Hay esos dones verdaderos y reales que son de revelación, de palabra, verdaderos y reales, ¿verdad? Y hay en lo oscuro, vamos a decir, también tienen palabra, también tienen discernimiento, tienen clarividencia, clariaudiencia, ¿verdad? Y no sé qué es un pez. Percepción extrasensorial. Bueno, presentimientos, telepatía, o sea, todas estas palabras que conocemos, ¿no? También hay dones de poder, como fe, una fe encauzada en otras cosas, en lo oculto, en los espíritus. Hay sanidades, hay milagros también, ¿sí? Así como nosotros tenemos milagros de parte de Dios, tenemos también sanidades, tenemos fe, ¿verdad? También ellos lo tienen. Hay sanidades a través de médiums, de espiritistas y manifestaciones sobrenaturales.
Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 13 al 15, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Estamos hablando de Apocalipsis, pero de alguna manera, pues aquí está mostrando, ¿verdad? Que hay ese poder en personas que trabajan para el enemigo, por así decirlo, ¿no? Sí, así es. La mayor parte son charlatanes. La mayor parte no tienen ningún poder y nada más están sacando dinero. Pero hay algunos que sí están obrando. Entonces una persona que pues ya gastó en médicos, ya fue a ver a mucha gente y tiene a su hijo enfermo y no encuentra una solución. Alguien le dice que vaya a ver a estas personas y estas personas lo pueden sanar. Real. Lo pueden sanar. El único problema es el costo que tiene. De comprometer su alma. Así es. ¿No? Así es. Te metes a un lugar que no tienes idea de lo que estás haciendo, ¿no? Después ya no sabes cómo vas a salir. Entonces hay dones verdaderos de inspiración, como profecía, lenguas, interpretación de lenguas. Por el lado del enemigo, lo que se tiene es una adivinación también y lenguas demoníacas, que suenan parecidas a las lenguas angélicas, pero son de la oscuridad. Los poderes ocultos se enfocan en la mente humana, trabajan a través de la psique, de la mente, mientras que la verdad viene por el Espíritu Santo. La persona no emplea nada de sí mismo, lo único que hace es permitir que Dios obre a través de esa persona, ¿verdad? Entonces, para recibir los verdaderos, no se pide jamás a la persona que esté pasiva, ni que esté en trance, ni que ponga la mente en blanco. La persona está totalmente consciente siempre de lo que está haciendo. Claro. No así con la contraparte. Ahí sí, la persona tiene que caer en un trance, se le va a pedir que ponga la mente en blanco, y eso es muy peligroso, porque entonces las puertas de su alma se están abriendo y quedan expuestas a cualquier influencia. Dice la palabra en 1 Corintios 14:32, nada más reforzando esto, dice: los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Qué quiere decir? Que una persona, un profeta, tiene una profecía, pero él puede controlar si la dice o si no la dice. Sí, no tiene que entrar en trance, ¿no? Todas las cosas que Dios nos da en el Espíritu, por ejemplo en lenguas, cuando somos bautizados en el Espíritu Santo y tenemos la evidencia de hablar en lenguas, pues no estamos hablando nada más hacia lo loco y sin control, sino que nosotros callamos o hablamos, lo podemos hacer de manera voluntaria. No entramos en un trance o estamos así, a expensas, ¿no? Del poder, ¿no? Del poder. Sí, así es. El Espíritu Santo entonces no consume a la persona, no la oprime ni la domina. Y además tenemos que considerar que estos dones, estos regalos que da el Espíritu Santo, tienen un propósito que es muy importante. No nada más son para, pues, no sé, para hacer show, ni para alardear, sino que son para edificación de los mismos creyentes que lo están recibiendo y de la iglesia. Por eso da diferentes dones. Para diferentes personas, porque la idea es de que se complementen unos con otros. Y además estos dones van a corresponder con el fruto del Espíritu Santo. Entonces vemos en Gálatas 5:22-23,
mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces una persona que está manifestando los dones, también manifiesta el fruto. Eso debe quedar muy claro. En cambio, las falsificaciones, más bien a lo que van a corresponder, son a las obras de la carne, que tenemos en Gálatas 5, 19 a 21. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto, como ya se los he dicho antes, de que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así es que, como dice la palabra, por sus frutos los conocerá. Entonces hay que ver qué frutos están dando, si son del Espíritu Santo, ¿verdad? Fe, bondad, paz, etcétera, o si son obras de la carne. Y eso nos va a dar las señales para que nosotros podamos juzgar lo que se está hablando, porque es muy fácil que estén hablando de Dios. Y ahorita lo vamos a ver ya más específicamente, ¿no? Así es. Además es pues como dice la esposa, ¿verdad? Hay que juzgar, hay que estar atentos. Cualquier manifestación hay que estar atentos. Y sobre todo, si conoces la verdad, si conoces la palabra de Dios, si conoces la voluntad de Dios en tu vida, si lees la palabra, si te congregas, ¿verdad? Y oras al Padre, si tienes tiempos de comunión con el Padre, pues algo no te va a checar cuando tú escuches aunque estén hablando de Dios. Pero hay algo que te dice, ¿no? Que te está poniendo ahí una lucecita que te está avisando que algo está raro, ¿no? En lo que estás escuchando. Sí, entonces, que algo está mal, ¿verdad? Ajá. Entonces no lo recibes. El discernimiento de espíritus, entonces, va a descubrir el engaño del ocultismo. Yo creo que todos de alguna manera tenemos despierto este don. Muchas veces pasamos por un lugar, entramos a una casa, conocemos a una persona, escuchamos una prédica y algo por ahí nos incomoda y nos hace ver que las cosas no están por el camino que deben de ser. Y entonces recordamos lo que dice la palabra: el enemigo se viste como ángel de luz. Es un ángel. Entonces, para él es muy fácil tomar una forma agradable. O sea, nosotros pensamos muchas veces en el demonio, pues así, ¿no? Rojo, con cuernos y su cola. No, así no es, de ninguna manera. Si fuera así, pues entonces daría miedo. Pero no, yo creo que se puede presentar como una persona muy agradable. Muy agradable. Que te va a hablar bonito, que te va a decir lo que quieres escuchar. A cautivar. Te va a cautivar. Seducir. Bueno, sobre de eso es. Con sus palabras. Sobre lo que trabaja, ¿no? Uh-huh. Entonces son ángeles de luz, pero engaña. Ese es el punto. Esa es la gran diferencia. Dice en Hechos 16:16, aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Y bueno, ya no le seguimos con la historia, pero la cosa es de que esta muchacha reconocía a Pablo, reconocía que Dios estaba con él, pero después de días y días y días de estar siguiéndolos y de estar gritando detrás de él, se cansó Pablo, volteó y le dijo: fuera de aquí, a ese espíritu inmundo. Y pues la muchacha ya no podía adivinar, entonces pues las personas que vivían de esto no les agradó nada, y entonces se fueron encima de Pablo. Sí, entonces sí tuvieron pérdidas. Ahí hubo pérdida en este asunto. También tenemos, bueno, pues la doctrina de demonios. Dice la primera carta a Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores
y a doctrinas de demonios. Bueno, pues los últimos tiempos ya estaban en el tiempo de Pablo y nosotros estamos en los últimos de los últimos. Entonces, por supuesto que vamos a encontrar falsas doctrinas, por supuesto que vamos a encontrar doctrina de demonios muy sutil a veces muy burda, a veces muy sutil. El problema es con lo sutil. Así es. Yo me acuerdo que teníamos poco tiempo en la palabra. Bueno, yo ya tenía un poco más, pero mi mamá, mis hermanas tenían poco tiempo en la palabra. Y entonces fueron a una plática de algún lugar, de esos de multinivel, y les empezaron ahí a echar un rollito. Y entonces mi mamá, pues inocente, me dice, ay, hijo, yo creo que estas personas son cristianas, porque hablan mucho de Dios. Y dije, a ver, déjame ver el material, me puse a verlo, y pues no, ahí estaba. Hablaban de Dios, por supuesto. Hablaban de su bondad, hablaban de muchas cosas muy bonitas, pero ahí se veía que estaban torciendo cosas muy sutilmente, pero estaban desviando la atención hacia otros lados. Así es, Entonces, se puede... Hay que tener cuidado, incluso nos podemos ir a observar o a estudiar un poco algunas versiones de la Biblia, incluso de la Biblia, y nos encontramos que algunas palabritas están cambiadas, y entonces eso provoca que el sentido que se está dando sea diferente. Hasta una coma puede cambiar el sentido, ¿verdad? No es lo mismo decir, vamos a comer, niños, que decir, vamos a comer, niños. O vamos a comer niños. Vamos a comer niños. ¿No? Entonces, sí es muy sutil. Hay que tener cuidado hasta con las versiones de la Biblia que estamos leyendo, porque nos pueden llevar a otro lugar. Y aprovechando, pues, un comercial, yo recomiendo que para estudio siempre estemos con la Reina Valera 60. Puedes, en tu devocional, puedes leer otras versiones, está bien, que son más actuales, son más fáciles de leer, se explican mejor, está muy bien. Pero para doctrina yo recomiendo Reina Valera 60, porque esa da el sentido y el peso a cada versículo. Y además trae como una unificación en la iglesia, ¿no? Y que todos tengan la misma, por así decir, ¿no? Sí, y además sin malinterpretar, no quiere decir que si un pastor está usando otra, pues entonces es doctrina de demonios. No, porque muchas veces te abre más la mente, el entendimiento, le entiendes mejor, o sea, es bueno hacer comparaciones, por supuesto. Es bueno, nada más son contados versículos en algunas cosas que tienen cosas un poquito raras. Diferentes. Ok, entonces también el enemigo hace milagros. Y otra vez leemos Apocalipsis 16:14, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Señor, Dios Todopoderoso. Y dice segunda de Tesalonicenses 2:9, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Cuando se manifiesta el anticristo, que nos puede tocar ver su manifestación, va a hacer cosas maravillosas, va a hacer prodigios, milagros. Va a hacer señales, va a hacer milagros, pero eso no quiere decir que venga de Dios. Ese es nada más un punto que tenemos que tomar en cuenta. Incluso va a tener el poder de resucitar a una persona. Y esas ya son palabras mayores. Sí. Entonces así está la cosa. ¿La conclusión? La conclusión. Tenemos que estar orando todo el tiempo para tener este discernimiento de espíritus, para que podamos descubrir lo falso. Para que cuando se nos presente no caigamos ahí, sino que podamos estar atentos y rechazarlo. No permitir que llegue a nuestra vida. Así es. Entonces, ese es el punto. Y bueno, pues ahora vamos a entrar ya en materia fuerte. Vamos a hablar un poco acerca del espiritismo. ¿Por qué el espiritismo? Bueno, porque es una religión, porque habla de Dios,
porque se maneja mucho la palabra de Dios, pero de una manera tergiversada. Entonces es importante que sepamos para que podamos identificarlo y salir corriendo y que se lo cuentes a quien más confianza le tengas, que es a tu pastor. Así es. Bueno, pues el espiritismo es un esfuerzo por ir más allá de la muerte, es decir, consideran tener la evidencia de la vida más allá de la muerte. Ya, o sea, lo tienen muy claro, ¿no? Y es un intento por entrar en contacto con los seres queridos que ya han partido, ¿no? Tratan de, si tienen alguna situación no resuelta o no encuentran del testamento, algún papel, alguna cosa, recurren, ¿verdad? Para saber qué fue lo que pasó. O sea, quieren continuar esa relación de alguna manera y pues es algo terrible y abominable delante de los ojos de Dios que las personas busquen este contacto con los muertos. Ya habíamos hablado de ello, que nunca más regresan, que son espíritus engañadores que conocen nuestra vida, nuestra trayectoria y aún de nuestras generaciones y pueden fácilmente hacerse pasar por familiares. Bueno, es una religión que proclama tener esa evidencia más allá de la muerte, por el testimonio de los muertos que pueden establecer una comunicación con los vivos a través de un medium. Esta persona que se presta, ¿verdad? Se hace a un ladito su alma para que venga ese espíritu, la posea y entonces hable y hable como la otra persona. En una sesión se manifiestan los dones sobrenaturales como la profecía, puede profetizar, hablar en lenguas, interpretarlas, hay sanidades y palabra de conocimiento. O sea, te dicen aquello que tú sabes, solamente tú, te lo pueden declarar, te lo pueden decir, entonces pues es sorprendente, ¿verdad? Porque es algo que no le habías contado a nadie y pues le fue revelado. Se imitan nombres y rituales cristianos para darles esta validez. Y existe la idolatría, o sea que sí utilizan algunas imágenes ahí que soban en el cuerpo y cosas así. Dice Deuteronomio 18 del 10 al 11, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. O sea, ya está muy claro de parte de Dios. Por más que le adornemos y le pongamos agua bendita, no va a funcionar. Esto delante de Dios es una abominación. Las personas que buscan este servicio, pues son, como les decía, que quieren arreglar algún asunto con el muertito. Y vamos a ver acerca de la doctrina, esposo, ¿qué te parece? Vamos a la doctrina, pero un poquito antes de nada más les quiero recordar algo que ya les había comentado anteriormente, que es que, bueno, los muertos no regresan. Y si tú estás invocando a una persona que ya murió, y peor, si estás teniendo una respuesta, claramente no es de parte de esa persona. Es un espíritu engañador. Claro. Y también hay espíritus que nos conocen de generaciones. Entonces no es tanto de que les haya venido la inspiración y conozcan algo. Pues ahí estuvieron, pues. Entonces lo saben porque hayan estado, ¿no? Entonces es una forma de engañar. Es una forma muy tremenda de engañar. Vamos a ver entonces algunas cuestiones acerca de la doctrina. Por supuesto no vamos a ver todo. Volvemos a lo mismo, no se trata de promover, sino nada más de conocer, de saber de qué se trata para poderlo identificar. Entonces el primer punto dice, el espíritu creado por Dios es imperfecto y entonces necesita vivir en un cuerpo para perfeccionarse. Y al lograrlo,
Cuando logra esta perfección, entonces regresa a Dios, pero ya perfeccionado. Sí, estamos hablando de la doctrina de los espiritistas. De los espiritistas, sí, por favor, tomen eso en cuenta. Los espíritus interactúan en el mundo físico, es decir, están haciendo bien y están haciendo mal, están entre nosotros, o sea, como que se quedaran aquí, como que el espíritu nunca se fue y entonces andan por aquí rondando, ¿no? Y en eso pues sí hay algo de verdad. Sí, pero son espíritus diferentes. Aquí a lo que se refiere es los espíritus de las personas que mueren. Esos no se van, se quedan aquí y entonces son los que están interactuando. Entonces sabemos que eso no es posible, no es cierto. Entonces dice, los espíritus superiores son atraídos para que haya un encuentro. En cambio, los inferiores, entonces trabajan esos con los tontos y con los curiosos. Esos son lo que llamamos, así coloquialmente, los espíritus chocarreros, ¿no? Los que nada más están viendo ahí a quién están molestando y de qué manera echan a perder la vida de los demás y espantan y todos esos. Esos son cosas, los inferiores, ¿no? Pasan así muchas cosas, ¿no? Pasan cosas. ¿Y dónde ahí dejé esto? Ay, no, ya me lo movieron. Sí, ¿no? Sí, esos son. Para ellos no existe los demonios ni Satanás. Entonces ya cuando eso ya es el mayor engaño también, ¿no? Y los pecados para ellos son limitaciones y problemas propios de la vida. O sea, son cosas que pasan, ¿no? Y que van a desaparecer al fin de cuentas. Son expiados por el sufrimiento de la vida, o sea, tienen ese fatalismo de decir que, bueno, pues van a desaparecer en algún momento y por eso estamos en este valle de sombra, de muerte, de lágrimas, ¿cierto? Valle de lágrimas. Valle de lágrimas. Sí, entonces, para ellos no hay infierno. El infierno es el que pasas en esta vida. El demonio no existe. Cada quien es el demonio. O lo tiene. Cuando se porta mal, ¿no? Entonces, esa es la forma de manejar algunas cuestiones. El Señor Jesucristo es el ejemplo de cómo se debe sufrir en esta tierra para poder alcanzar esa perfección. Entonces, si nosotros logramos sufrir correctamente, sin abrir la boca, sin quejarnos, en todo nuestro sufrimiento, entonces vamos a trascender. Vamos a pasar de lo material de este mundo físico a lo eterno. Y entonces vamos a ser un espíritu superior. Un espíritu perfecto. Como el mismo Jesús, como Mahoma, como Buda, como muchos de ellos que por supuesto no han sido Dios. Simplemente son espíritus perfectos, superiores, a los cuales podemos aspirar. También piensan que la muerte sucede varias veces. Esto es el principio de la reencarnación de alguna manera, sino que el espíritu del hombre va a otros planetas si muere en un estado moral. O sea que si lo logra, ¿verdad? Si logra sufrir lo suficiente y todo y pasa ya a mejor vida según esto, bueno, pues ya se va a otro planeta. Así es. ¿No? Es promovido a otra oficina, se va a la matriz, ¿no? Bueno. Para hablar como godines. En fin, no hay tampoco, ellos piensan que no hay resurrección de los muertos. No hay juicio y no hay infierno. Eso son supersticiones y son cosas que no existen. Otra vez, el infierno lo vivimos aquí, Sí. cuando en los propios sufrimientos de la persona, pero esos sufrimientos van a servir para podernos purificar, para alcanzar la perfección. No hay un juicio porque pues no hay un juez, no hay quien nos juzgue. La propia vida nos va promoviendo o nos va dejando atrás, pero eso ya depende de cada quien. Sí, ¿verdad? Entonces así está su
su idea de cómo está sus doctrinas, ¿no? De cuestión, alguna manera. ¿no? Las doctrinas principales. Ahora, hay algunas suposiciones básicas de este espiritismo. Primero, y es el más importante, la base de todo, hay comunicación entre vivos y muertos. Nosotros en la Biblia podemos leer de un caso, un supuesto caso, que es el caso de la divina de Endor, cuando Saúl, pues después de que hacen una serie de desastres, busca a Samuel, pues resulta que Samuel ya había muerto, entonces lo busca a través de una divina, y a través de esta divina se manifiesta Samuel, y lo único que le dice es de que se va a morir. Ahora aquí nada más es cosa de ver, ¿ese encuentro fue real? ¿Realmente era Samuel? No, no lo era. No hay excepciones. No hay excepciones. Fue un engaño y lo único que le dijeron fue que iba a morir. O sea que si estaba mal, ahora estaba además de mal, desesperado. Claro. Porque ya sabía que iba a morir. Entonces se logró el objetivo. Quedó más condenado que como estaba antes. Volvemos a lo mismo. No se puede contradecir lo que dice Dios. Entonces en Deuteronomio 18:11 ya lo vimos, que no puede tolerar a quien consulte a los muertos. Entonces no es posible que esto haya sucedido en la realidad. ¿Puedo decir algo? Sí, claro. Y bueno, aquí también podemos tocar el punto de la clase pasada que hablamos acerca de la idolatría. Muchas personas piden, ¿verdad? Piden a santos milagrosos pues, que les concedan favores. Y el problema es de que todos esos santos se murieron. Entonces, pues es para que pensemos que pues al estar invocando, ¿verdad? Aunque sea como para intercesor entre Dios y nosotros, de todas maneras es hablar con los muertos. Así es. Y no es precisamente con esa persona que fue muy santa, que fue muy pura, no es con esa persona. Ya vimos que son espíritus. Son espíritus engañadores que se aprovechan de la inocencia y del dolor de la gente. Y además, respecto a lo que habíamos visto, dice Hebreos 9:27, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Entonces no hay tal cosa como que me estoy perfeccionando, no hay tal cosa como reencarnación, no hay tal cosa como ese ciclo, no hay tal cosa como esa promoción a otros niveles. Entonces una persona vive una sola vez, muere, y al juicio. ¿Se acabó? Será juzgado para bien o para mal. El espiritista no puede probar la identidad del espíritu con el que se está comunicando, ¿no? Entonces, en una sesión se invoca a un espíritu o a una persona que ya murió. Llega esta persona. Este medium, esta persona, no tiene ninguna manera de comprobar que realmente se esté hablando de la persona que se está invocando. No hay forma de saber si es genuino o si es una falsificación. No lo puede demostrar. Nosotros sabemos que es una falsificación, pero una persona que está en esa situación desesperada, que está buscando a esa persona que ya murió, pues no tiene una manera de ser. De comprobar la identidad. De comprobar la identidad de con quién está hablando. Y entonces esto pues es muy, muy peligroso. El mismo Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, Él nunca habló con los muertos. Habló con el Padre. Siempre. Alguno por ahí va a decir, bueno, Moisés, ¿no? En la transfiguración. Sí, en la transfiguración estuvo ahí Moisés, estuvo ahí Elías, pero fue en una ocasión especial y fue durante la transfiguración de nuestro Señor, cuando Él tomó su forma divina. Y entonces en ese estado
Bueno, en ese estado no hay muertos, solamente hay vivos. El mismo Señor, el mismo Dios, habla, citando Mateo 22:32, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Por qué? Porque para Dios todos estamos vivos. Las personas que han muerto siguen vivas para Dios porque el espíritu no muere. Así es. Y bueno, pues también podemos ver acerca de la reencarnación, ¿no? Así Que ya es, habíamos comentado, que hay muchas interpretaciones torcidas, o sea, utilizan la palabra de Dios como base de sus creencias, pero están torcidas. Ya estamos terminando, ¿verdad? ¿Quieres que terminemos esto o quieres que... Si quieres usted dar este ejemplo. Bueno, vamos a ver algunas de estas interpretaciones que están tergiversadas. Juan 1, 19 al 23, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Es decir, que ellos toman que hay una reencarnación de Elías a Juan el Bautista. Y pues no es así, ¿verdad? Está hablando del espíritu del profeta, o sea, de la profecía, ¿verdad? Cómo está abriendo camino en el desierto, pero esto está pues completamente tergiversado. Perdón, el mismo Juan dice, ¿eres tú Elías? Dijo, no, no soy. ¿No? Entonces, simplemente en Juan se cumple la profecía de Isaías, de quien iba a venir a preparar el camino del Señor. Y se le habla que tiene el espíritu de Elías, hablando, como dice la esposa, del espíritu de la profecía. Pero, de ninguna manera, Elías está reencarnando en Juan. De ninguna manera. Bueno, lo vamos a dejar aquí para que podamos orar y para que, bueno, pues podamos continuar la siguiente clase. ¿Tenemos por ahí algún mensaje, esposa? Saludos. No lo veo. Aquí están. Bueno, pues saludos a nuestros pastores amados de Ríos de Agua Viva, el pastor Armando, la pastora Alejandra, y pues saludamos también a Vicky, también a Arturo, por ahí lo vi, ¿verdad? Y pues muchas gracias. Gracias por estar conectados con nosotros. Sí. Y bueno, pues vamos a orar. ¿Quiere empezar, esposa? Sí. Para que podamos tener este discernimiento. Ay, Señor, pues te damos muchas gracias, Padre, porque estás pues desenmascarando, Señor, muchas de las artimañas del maligno, Señor, y pues, Padre, te pedimos que tú guardes, cubras con tu sangre preciosa, Señor, para protección a todos los que estén escuchando o hayan escuchado este mensaje, mi Dios bendito. Te pedimos que, Padre, solamente prevalezca tu consejo, Señor, porque muchos pensamientos podemos tener y solamente que permanezca lo que va a ser de edificación para cada uno de ellos. Bendito Dios, te pedimos también, Señor, que tú los guardes y te pedimos que podamos tener el discernimiento, Señor, para poder reconocer pues todas estas características, todas estas situaciones, Padre, que necesitan conocer la verdad, Padre, para que puedan hacer la comparación cuando escuchen algo, Señor, que no tenga que ver o que suene, que está diferente de tu palabra, Señor. Te pido que traigas ese discernimiento, Señor, esa verdad, Padre, que penetre en sus corazones, Señor. Y bendito Dios, pues te pedimos por todas las personas que en algún momento han incursionado, Señor, en
en esta doctrina, Padre. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia, Señor, que limpies su ser, su espíritu, su alma, su cuerpo, Señor, que puedan ser libres en el nombre de Jesús, Padre, que ellas mismas puedan tener, Señor, un tiempo especial contigo, Padre, para que puedan entregarte, para que puedan, Señor, renunciar a todo esto, Señor, y pues en el nombre de Jesús, poniéndome en sus zapatos, Señor, yo te pido, Señor, que te entrego, renuncio, Señor, si en algún momento he tenido contacto, si en algún momento he escuchado o asistido a una sesión por curiosidad o por necesidad, Señor, si a lo mejor me equivoqué buscándote a ti y entré en una de estas situaciones, Padre, yo te pido perdón por esa ignorancia, Señor, y ahora que conozco la verdad, Señor, pues ahora me comprometo a conocerte más, a leer tu palabra, Señor, a orar, a que tú me des, Señor, esta luz, este entendimiento, Señor, para que no sea nunca más engañado. Y pues te damos muchas gracias, Padre bendito, por este tiempo. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Nada más terminando un poco con lo que decía la esposa, si tú reconoces que has estado en alguna de estas situaciones, te sientes identificado con algo de esto, tienes que renunciar con tu propia boca, en el nombre de Jesús. Renuncia a cualquier don, a cualquier situación, a cualquier pacto, a cualquier promesa, cualquier negociación que se haya hecho en esas sesiones. Tienes que renunciar en el nombre de Jesús, para que entonces puedas ser libre y para que no te afecte ni a ti ni a tus generaciones, porque recordemos que aquí viene maldición hasta la tercera y cuarta generación. Pero somos libres en el nombre de Jesús. Gracias a Jesucristo, ¿verdad? Por su salvación, porque su salvación pues trae esa bendición de que podamos romper con todas estas maldiciones y que nuestras generaciones puedan vivir en completa libertad de adorar al Dios único y verdadero. Amén. Bueno, pues muchas gracias. Continuamos la próxima sesión dentro de 8 días, si Dios quiere. Y pues hay que estar atentos, hay que estar orando, hay que estar permitiendo que el Espíritu Santo nos traiga a la mente si hemos caído en alguna de estas situaciones, para que podamos ponernos en orden y para que estemos alineados con la voluntad de nuestro Dios. Pues muchas gracias por estar con nosotros, que el Señor me los bendiga, reciban un saludo. Somos los pastores Martínez Ní, desde la Iglesia Puerta del Cielo. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.